amada iglesia, amado hermano que me está escuchando, viendo a través de estos medios. Quien les habla es el hermano Noel Santiago y me gustaría compartir con ustedes en esta hermosa noche, en esta hermosa tarde, se está viendo de tarde, la Escuela Bíblica del Señor, que estamos bajo el tema Recibe misericordia, según Lucas 1:50. Y lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Repetimos. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Vamos a estar orando en esta hermosa tarde. Padre, te alabamos, Dios, te bendecimos, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú glorificándote, que seas tú paseándote, Dios, Señor. Padre, que bendiga a todo aquel oyente, Señor Padre, a través de estos medios, Dios. Señor Padre, gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia, Dios mío. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, Dios, Señor Padre, con todo nuestro corazón, Dios mío, Padre amado. Sé tú supliendo, Señor Padre, la necesidad, Señor Padre, y que tu palabra cale hondo, Dios. Señor Padre, en los corazones, Dios mío. Padre Santo, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén y gracias a Dios. Fíjate que estamos hablando de la misericordia del Señor, la misericordia de Dios. Y dice en el Lucas 1:50, y su misericordia. Y cuando hablamos misericordia significa que es un aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece ningún favor. Aspecto compasivo del amor. Fíjate, y cuando hablamos del amor, estamos hablando que es un fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22-23. El amor es más importante de todos los frutos que da. Entonces, hacia el ser que está en desgracia. Fíjate que nos está hablando de una persona que verdaderamente está alejado de Dios o que por su condición espiritual no merece ningún favor, o sea que un favor no merecido el que Dios da. La misericordia de Dios cubre multitudes de pecados. Sabe que cuando miramos aquí en la Biblia y vemos la misericordia de Dios para con el hombre, vemos cómo el favor de Dios beneficia al hombre. Es entonces que Dios siempre ha querido estar al lado del hombre. Dios siempre ha querido estar junto con el hombre. ¿Sabe que eso fue lo que Dios planeó ya desde la fundación del mundo? Hizo todo, dice la Biblia en Génesis que Jesús hizo todo y lo último que hizo fue la creación de Dios. Por lo tanto, Dios quiso y ha querido siempre estar con el hombre. Dice Lamentaciones 3, del 22 al 23, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Sabes que cada mañana, amado hermano, amigo que me está escuchando a través de estos medios, dice la Biblia que la misericordia de Dios son nuevas. Tal vez hoy te has levantado y pudiste ponerte de pie, pudiste respirar el aire fresco, pudiste hacer tantas cosas en el día de hoy. ¿Sabes por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios está al lado tuyo. Dios es el que te lleva, Dios es el que camina contigo. Y tal vez tú lo sientes y cuando tú te levantas dices: gloria a Dios, Señor, gracias por tu misericordia. Verdaderamente son nuevas cada mañana. Fíjate que cuando hablamos de misericordia nos está hablando de la compasión, de la benignidad, de la bondad, de la gracia de Dios. Fíjate, es un aspecto compasivo de lo que verdaderamente significa la misericordia de Dios y abarca todos estos términos, amados, que el Señor lo que quiere es que tú te acerques. Dios lo que quiere es acercar al hombre hacia Él. Dice Mateo 5, versículo 45, Dios hace salir el sol sobre los malos y buenos y hace llover sobre los justos e injustos.
Qué maravillosa y qué grande es la misericordia de Dios. Porque cuando nosotros hemos dispuestos a conocer a Dios, verdaderamente somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Pero ¿has aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Dice la Biblia que te dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero dice la Biblia que hace salir el sol sobre los justos y sobre los injustos. O sea que hay oportunidad. Todavía no has conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienes la oportunidad, amado. La misericordia de Dios son nuevas. Tal vez hoy sea un día donde el Señor quiere traerte, amado. Amigo que me estás escuchando, el Señor quiere verdaderamente que tú le conozcas. El Señor quiere atraerte con brazos de amor, con cuerdas de amor, traerte. Fue por eso que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En la cruz del Calvario, amado, fue la mejor misericordia, el amor más grande, el amor compasivo que Dios ha demostrado y dio a este mundo a través de su Hijo Jesucristo, que hubo una gran victoria en la cruz del Calvario. ¿Sabes que Cristo en su ministerio público nos mostró su misericordia para con los enfermos? ¿Sabes que habían enfermos físicamente? Uno de los ejemplos ha sido los enfermos de los que tenían la lepra. Otro tal vez fue la mujer del flujo de sangre que tocó el borde del maestro y fue sanada. Tal vez otro de los milagros que Jesús hizo físicamente fue el siervo del centurión que le dijo al maestro, a Jesús: di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué clase de fe, amado? Un hombre que tal vez tenía autoridad y reconoció la autoridad de Cristo. Y le dijo: di la palabra y mi siervo sanará. Y dice la Biblia que en aquel momento el siervo fue sanado después que Jesús dijo la palabra. Tal vez también vemos la hija de Jairo, donde el Señor la resucitó, amado. Fueron enfermedades físicas, amado, que tal vez la condición alejaba a las personas de Jesús, lo alejaban de Dios, pero Dios en su misericordia lo que hizo fue traerlas. Dios en su misericordia lo ha utilizado, amado, y la ha plasmado para que en el día de hoy podamos leerla, podamos escudriñarla, amado, porque esto fue verídico. Esta es la verdad, amado. Estas son historias donde Jesús caminó, tal vez más de 2000 años en Israel. Tal vez Jesús tuvo misericordia a los necesitados de Cristo, que suple toda necesidad. Jesús cumplió y suplió toda necesidad al lado de él. Dice Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí vemos cómo era que Jesús hizo y cuál fue el plan dirigido de Jesús. Primeramente, dice que Jesús visitaba las ciudades y las aldeas. Dice que Jesús vino a esta tierra, amado, y no tan solamente se quedó en sus contornos. Dice que Jesús visitaba las ciudades y las aldeas. O sea que Jesús siempre estaba visitando. Él les enseñaba el reino de Dios. Segundo, después de visitarlo, les enseñaba el reino de Dios. Tercero, les predicaba el evangelio del reino. O sea que Jesús visitaba las ciudades, les enseñaba el evangelio, les predicaba el reino de Dios. Y verdaderamente Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuarto, dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Fíjate que fueron los pasos que Jesús nos dejó a nosotros como iglesia. El tal vez
el ir a las ciudades. El hombre nunca hace misericordia para con los demás. Dice que tuvo clemencia, tuvo perdón, tuvo compasión. La misericordia empleada tiene que proyectarse y ejercerse con alegría. Quiere decir entonces que nosotros proyectamos y hacemos la voluntad de Dios alegremente, con alegría, con gozo, con contentamiento, amado. Dice Lucas, ahí mismo donde empezamos, Lucas 1:50, y su misericordia es de generación en generación. Fíjate que nos está hablando de, cuando hablamos de generación, estamos hablando que son la genealogía como generación. Dice que son todas las personas por venir. Nos habla de todos los nacimientos sucesivos en la historia de una familia. Cuando hablamos de la genealogía, estamos hablando tal vez como tú como persona, pero también está hablando de aquellas personas, familiares tuyos, que han de venir, que han de nacer. Eso estamos hablando de la genealogía. En el Antiguo Testamento, la genealogía se refiere a un círculo o un ciclo de vida. Es decir, el periodo desde el nacimiento de una persona hasta el nacimiento de los hijos de esta. Qué tremendo. Cuando hablamos de la genealogía, estamos hablando que tal vez tú estás aquí, pero tal vez las promesas de Dios para contigo es también para los hijos tuyos, es también para los hijos de tus hijos, es también hasta los hijos de tus hijos. Qué tremendo. Dice la Biblia que la misericordia de Dios alcanza hasta la 4ª generación, amado. Dice Salmo 24, del 5 al 6. Dice que recibirán bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación, la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Qué tremendo. No tan solamente el Dios de Israel es el Dios de una sola generación. Dice que va a alcanzar tu generación tras generación, amado. Le van a servir a un Dios vivo. Tal vez las generaciones, el pasar de generaciones, tal vez haya un cambio. Pero dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios verdaderamente ha prometido una promesa para ti. ¿Sabes que hay promesa para ti? ¿Sabes que hay promesa para tus hijos? ¿Sabes que hay promesa para tus nietos, para tus bisnietos? Amado, dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe que todavía tenemos tiempo? Tenemos tiempo de acercarnos a Dios. Tenemos tiempo para alcanzar la misericordia, para alcanzar la gracia, alcanzar el perdón que Dios tiene para contigo. El perdón que hoy el Señor quiere para que tú te renueves otra vez. Vuelvas otra vez tal vez a los caminos del Señor. Puedas caminar guiado por el Espíritu Santo. ¿Sabes que en el Salmo 14, versículo 5, nos habla que el hombre necio reconoce que Dios está con la generación de los justos? Qué tremendo. Aún está hablando de aquel hombre que tal vez no tiene el Espíritu Santo, que no le sirve al Señor. Sabe que aquella familia, aquel hermano, aquel amigo, aquel vecino, amado, que verdaderamente reconoce y sabe que él le sirve al Dios vivo, aquella persona que no le conoce al Señor, sabe que Dios está con él, sabe que hay un cambio, sabe que tal vez se comporta diferente. Y dice que el hombre necio reconoce que Dios está con la generación de los justos. Quiere decir entonces, amado, que el servir al Señor no es un juego. El servir al Señor
hay compromiso. El servir al Señor hay seriedad. El servir al Señor se nota. ¿Sabe por qué? Porque hay fruto, los frutos, amados. ¿Sabe que Dios hizo un pacto con el rey David? Dice 1 de Crónicas, capítulo 17, versículo 14, dice, sino que Dios haciendo un pacto con David, dice, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Aquí estamos hablando que el rey David, cuando murió, le sucedió, el batón lo tomó Salomón, fue que le construyó el templo al Señor. Y el mismo Señor le dijo a David que cuando él muriera, el rey David, el próximo rey iba a ser Salomón. Fíjate que fueron de generación en generación, 40 años tuvo David reinando. Salomón dice que también reinó 40 años en Israel. Y me gustaría leerte que el Señor le dijo a David que siempre iba a haber uno de la familia de David sentado en el trono. Sentado en el trono de Israel. Y cuando nosotros, y lo confirma Mateo 1:1, que dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Qué tremendo, qué hermoso la genealogía de Jesucristo, donde dice la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Amado, nosotros somos hijos de Jesucristo. Somos hijos de Dios. Así como Jesucristo dijo que era hijo de David, como dijo que David era hijo de Abraham, como Abraham vuestro padre fue el Dios de los cielos, amado. Una genealogía donde verdaderamente hemos buscado a Dios en espíritu y en verdad. Una genealogía, amado, donde hemos dispuesto a servirle al Señor en espíritu y en verdad. El poder llevar esta palabra, el poder predicar su palabra, el poder enseñar la palabra de Dios, es un privilegio, amado. Es un privilegio verdaderamente servirle al Señor tal como el Señor lo manda, amado, sirviéndole en espíritu y en verdad. Esta palabra, amado, espero que haya sido de bendición para tu vida, que haya calado hondo en tu vida, amado. Rejuvenécete, recobra fuerza, recobra ánimo, amado. Vuelve a los caminos del Señor. Y si ya tú estás en los caminos del Señor, recupera fuerza, amado, porque largo camino nos resta. Seguiremos predicando, seguiremos enseñando la palabra del Señor, seguiremos abrazando al necesitado, amado, porque el Señor verdaderamente quiere mostrar su misericordia a través de la iglesia, a través de su cuerpo, amado. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día que el Señor nos ha regalado, amado. Oremos al Señor. Padre, te alabamos, Dios, y te bendecimos. Gracias, Señor, Padre amado, por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias te doy, Dios mío, Padre, porque tu palabra no retorna atrás vacía, sino que hace a lo que es enviada, Dios, Señor. Padre amado, que así mismo, Dios mío, Padre, toda aquella hermano, amigo, Señor, Padre, que estén viendo, Señor, Padre, a través de estos medios, Dios, Señor, Padre, seas tú glorificándote en sus vidas, Señor, Padre, que los traiga con cuerdas de amor, Dios mío, Padre amado, para poder ser misericordioso, Señor, Padre amado, y poder llevar tu palabra, Señor, Padre amado. Gracias te doy, Señor Padre, porque en la cruz del Calvario, Dios mío, Padre, nos diste libertad, Señor, Padre amado. Gracias, Dios, Señor Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor Padre amado. Esto es una escuela bíblica más de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.